Pues el índice de contenidos que he preparado, con ayuda de Nuria también en su guía, es tratar unos conceptos que se suelen utilizar en esto del lenguaje claro, una mención, un poco por tomar conciencia qué es esto de la comunicación sencilla y clara en el mundo, después lo mismo en España, recomendaciones, hay muchísimas, pero bueno, se hace una pequeña selección de recomendaciones para lenguaje claro y lo mismo para ya personas con autismo, es decir, pasamos un poco de lo general a lo particular. Luego el punto 6 es concretamente esas pautas aplicadas a procesos judiciales y lo último, pues cómo nos pueden ayudar algunas herramientas de inteligencia artificial en la redacción, en la exposición de mensajes claros. Esta es la idea. Me gustó mucho esta frase y por eso la traigo. Todas las personas en el espectro autista se comunican, pero no todas lo hacen de la misma manera. Y yo creo que esta frase es la que ha guiado un poco todo el aprendizaje que yo he tenido. Le comentaba a Nuria, y esto es por si le pasa a cualquiera de las personas que nos puedan ver ahora, mañana o en el futuro. Uno cree que puede tener cierto conocimiento de lo que supone el autismo y según te vas introduciendo, yo creo que te tienes que revestir de bastante humildad y reconocer que apenas sabes nada, que muchos son ideas preconcebidas, que hay películas que lo han mostrado, pero que a lo mejor las películas más famosas, desde luego, no son las que traen una imagen más fidedigna de lo que supone esta condición, este espectro, porque le comentaba también a Nuria que yo llevo 20 años trabajando en la comunicación jurídica, me parece que fue ayer, pero no, pero este es el reto más grande que yo he tenido con mucha diferencia. Y yo creo que precisamente al llamarse espectro, esto es lo que te hace pensar que hay tantísima complejidad, tantísima variable que, bueno, se le escapa a cualquiera y sobre todo cuando te estás iniciando. Entonces, yo creo que lo importante primero es tomar conciencia de lo que puede suponer el autismo, que hay mil tipos diferentes y que probablemente según se vaya avanzando en el estudio, también médico, psicológico, se verán más variables que influirán en este gran espectro y por tanto en la comunicación. Como este es el bloque del lenguaje claro y es, corrígeme Nuria, es el cuarto, ¿no? Y eso quiere decir que ya hay un bagaje de aprendizaje. Yo lo que no podía abstraerme era de separar como un bloque cerrado, sino conectarlo. Eso es por eso, como Nuria me mandó qué es lo que se iba a hacer en cada bloque, yo haré referencias y habrá cosas que no son solapamientos, sino que son complementarias de cuestiones que ya han salido, pero centrándome en la parte comunicativa. Por lo que se refiere a lenguaje y comunicación clara, mm, quiero decir que ni los propios especialistas en tema de comunicación clara tienen una sola palabra para explicar una cuestión a la que referirse y a veces tienen matices y por eso este primer punto. Entonces pongo en rojo sencillez, claridad y accesibilidad porque los que nos dedicamos a hablar de una comunicación sencilla y clara, primero quizás deberíamos explicar que una cosa es sencillo y otra cosa es claro. Lo que pasa es que muchas veces yo voy a utilizar la palabra claro como conjunto o para no estar diciendo todo el tiempo el lenguaje claro, sencillo, accesible, adaptado y tal, ¿vale? A veces se utiliza claro como resumen, pero cuando hay personas que quieren diferenciar lo que es sencillo y claro, digo, pues hacen bien en querer diferenciarlo. Un lenguaje sencillo es el que la mayoría de las personas pueden llegar a comprender sin especial dificultad, ¿no? Un lenguaje claro, creo que es necesario diferenciar que el claro puede ser técnico
y aquí si estamos entre juristas o estamos entre psicólogos o estamos entre físicos, el lenguaje puede ser perfectamente claro porque haya frases bien estructuradas, haya una coherencia entre los párrafos y entre el discurso en general y se entiendan solo entre ellos. Entonces puede ser un lenguaje claro y muy técnico. Eso va a conllevar una economía del lenguaje y una precisión absoluta. Bien, pero no es sencillo. Entonces, por eso es bueno tener claro estos matices cuando no se habla en una palabra como resumen, sino qué implica, ¿no? Lo accesible, algo accesible es lo que no ofrece dificultades para llegar a. Entonces, por eso hablamos de accesibilidad universal. Cuando nos referimos a accesibilidad universal, ya sabemos que son mil cosas, entre ellas que yo pueda acceder a una segunda planta a través de un ascensor y no a través de una escalera porque no puedo subirla, ¿no? Entonces, accesible en este sentido comunicativo también implica que si yo necesito una adaptación, y aquí vendría esta palabra, la de adaptación, yo la encuentre, sea con un sistema alternativo, porque no soy una persona autista que no puedo expresarme con palabras, que yo encuentre esa adaptación. Y al final del todo, lo que debe primar es llegar a comprender a través del método que sea, ¿vale? Entonces quería dejar esto sentado lo primero. Y luego se nos suele pedir la diferencia que hay entre lenguaje fácil o lectura fácil. Es que a veces lo llaman, o sea, lectura fácil es una cosa, es un procedimiento bien establecido que tiene unas pautas determinadas, que tiene una validación con personas. Si es personas autistas con personas autistas, si es con personas X con X condición con esa condición, tiene un procedimiento muy protocolizado, pero el lenguaje y la comunicación clara lo que pretende, y aquí ya sí es palabra resumen, lo de clara, lo que pretende es que llegue a la inmensa mayoría de población independientemente de su condición, pero sin fijarse en las necesidades de una adaptación, que eso se consigue a través de lectura fácil o de sistemas aumentativos y alternativos. Vamos al 2, la mención a la evolución de la comunicación sencilla y clara en el mundo. Esto lo pongo porque hay personas que se acercan por primera vez a esto del lenguaje claro y dicen, pero esto que empezó hace 2 años o así, bueno, pues yo creo que también merece la pena una mínima pincelada de historia. Entonces, los inicios se producen así a grandes rasgos en el ámbito anglosajón y en el ámbito europeo. Cuando hablo de ámbito anglosajón, pues aparte de Reino Unido, Estados Unidos, Australia ha sido también, Nueva Zelanda, han sido países que han apostado desde hace bastante tiempo por el lenguaje claro. En Europa, pues hay que destacar, aparte, Suecia y Alemania. Me gusta destacarlos porque ellos llegan incluso a establecer en sus países unas comisiones dependientes de ministerios de presidencia o del gobierno directamente a través del Ministerio de Justicia, en los que buscan que cualquier normativa que salga de sus países esté ya desde el origen, desde el anteproyecto de una norma, esté pasado por filtros de claridad y de la máxima sencillez posible, ¿no? Entonces yo creo que son paradigmáticos el caso sueco y el alemán. Bueno, después pongo aquí ya las normas ISO, pero estas sí que son de antes de ayer prácticamente, porque, bueno, para quien no sepa qué es una norma ISO, son estándares internacionales, lo mismo para hacer un flexo que en este caso para tener pautas de lenguaje claro, sencillo, ¿vale? Este mismo año hay una segunda norma ISO ya de lenguaje jurídico claro. Lo que pasa es que la norma ISO de lenguaje claro general se ha traducido y tenemos luego lo pondré, una norma UNE que está en español,
y la norma de lenguaje jurídico claro sigue en inglés y en francés y más adelante pues ocurrirá lo mismo, habrá una norma UNE en español de lenguaje jurídico claro. Entonces son estándares con unas normas muy breves que indico que luego voy a tratar un poquito mínimamente y se ve. Entonces, de inicios a las normas ISO, que estas pues casi es de lo más reciente. En paralelo, en el mundo de habla hispana, pues se van creando lo que se llaman redes de lenguaje claro. Cada vez que uno oye hablar de esto de una red de lenguaje claro, ¿qué significa? Significa que en un país, el primero, si no recuerdo mal, en establecer la red de lenguaje claro fue Chile, que siempre han sido muy innovadores, y parte del Poder Judicial, precisamente generado en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Chile. Entonces, allí lo que hacen, que luego se ha extendido al resto de redes, es todas las instituciones, gobierno, defensores del pueblo, senados, fiscalías, facultades de derecho, otras instituciones se adhieren y promueven que sus comunicaciones orales y escritas van a tener la máxima claridad posible, es decir, cambian un poco la forma compleja de expresión con relación a lo que había habido hasta entonces. La red chilena luego se replica en red argentina, en red colombiana. Tenemos hasta llegar a la red panhispánica de lenguaje claro, cuya primera gran sesión o convención fue el año pasado en Madrid y acabamos de tener la segunda en la que he participado y puedo contar algo si a alguien le interesa después en preguntas, que se ha celebrado en Perú. Tenemos despegue nacional e internacional con numerosas publicaciones, formación y acciones y diría pues que desde hace sobre todo 25 años hacia acá cada vez se va a oír más y se seguirá oyendo más porque ya es una necesidad, una adaptación y, y se ha convertido un derecho, en un derecho. Algunos resultados. Hay tantas guías. Ah, por cierto, no lo he dicho, pero todos los enlaces que aparezcan aquí, luego voy a pasarle a Nuria un Word con todos los enlaces para que nadie tenga necesidad de estar molestándose en buscar cualquiera de ellas, ¿vale? Aquí algunos resultados de esa evolución, pues por ejemplo, México publica una guía para redactar documentos judiciales en lenguaje sencillo. Argentina, bueno, Argentina tiene, ellos lo petan, o sea, Argentina tiene casi uno, allí se distribuyen en provincias y luego el Estado federal tiene un montón. Vamos, yo creo que tienen una competencia por hacer guías de lenguaje claro y manuales sencillos y en todos los ámbitos. Este es del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero es solo teclear manuales, guías de lenguaje claro en ámbito judicial, ministerios fiscales y aparecen muchísimos, muchísimos. Centroamérica y Caribe, por ejemplo. Estuve en la escuela judicial que tienen en República Dominicana tratando este tema porque tenían muchas ganas de pues cambiar las cosas también, ¿no? Y, o sea, se ve el ámbito hispanoamericano, la verdad es que ha cogido la bandera y ha dicho de aquí ya no me bajo. Esta, en Estados Unidos tienen una norma, esto fue en tiempos de Obama en 2010, promulgó esta norma de lenguaje claro y la curiosidad, pues esto es simple anécdota, es del 13 de octubre de 2010, aquí se ve, y por eso se estableció que el día 13 de octubre de cualquier año es el día del lenguaje claro y así se celebra y hay multitud de actos. En facultades de derecho tienen igual, o sea, se pone uno a mirar en facultades y se ve cómo se va promocionando y se convierte en una asignatura más la redacción. Esto es porque es redacción en Columbia y ya te da del 1 al 7, te da lo que vamos a ver que son comunes denominadores en muchísimas instituciones. Cómo hacer
escritura jurídica clara, sencilla, ¿vale? En España, pues, por poner un poco también mi universidad, yo he trabajado lo último con los alumnos en proyectos de innovación docente para que integren lo que es la claridad y la sencillez cuando se necesite y les puse unas mínimas recomendaciones de un vídeo donde les decía, esto es recomendaciones para sencillez en escrito, recomendaciones orales. Y aquí van, o sea, aquí nosotros también ponemos nuestro granito de arena. En el punto 3, la importancia de comunicar de forma clara y sencilla en el ámbito judicial, y vamos a España ya por ir acercándonos al territorio nuestro. Voy a ir, digo para que nadie se extrañe, es primero dando una panorámica de dónde viene hasta llegar y dar las recomendaciones que he considerado que se pueden establecer un poquito para ayudar a personas con autismo, a personas autistas. Y entonces estamos ahora en el punto de que, cuál es la base normativa en España que nos habla concretamente de la claridad y que tiene alguna relación con la de los bloques anteriores, pero en esa me voy a parar menos porque ya se ha visto. Vamos a ver un poco de lo que hay aquí. Carta de Derechos, Informe de Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, Libro de Estilo de la Justicia, Guía Panhispánica del Lenguaje Claro y algunos aspectos de la última Ley Orgánica del Derecho de Defensa. En cuanto a esta Carta de Derechos de los Ciudadanos, habla de una justicia comprensible. Y aquí es donde un poco se asienta la conciencia también de las políticas públicas para ver, bueno, cómo hacen realidad esto que aparece aquí. Bueno, primero, la Carta de Derechos de los Ciudadanos es una gran desconocida en la ciudadanía española, por no decir en las facultades. Muchas veces, salvo que algunos profesores mencionemos que esto existe, yo estoy en una facultad de Derecho, que esto existe, no se conoce. Pero claro, una vez que el político lanza esto, dice, algo tengo que hacer con ello. Entonces ya vienen los objetivos. Entonces, empiezan con, como se ve aquí, con actos de comunicación, que es lo primero que uno recibe, ¿no?, como ciudadano, y ya habla de términos sencillos y comprensibles. Sigue diciendo que resulte comprensible para ciudadanos que no sean especialistas en derechos y repite constantemente la comprensión, comprensión por los destinatarios. Luego, claro, uno lee lo de al final, dice, sin perjuicio de su rigor técnico, y esto es lo que se establece como una pugna entre cómo hacerlo sencillo y cómo puede ser sin perjuicio de su rigor técnico. No es fácil porque necesita esfuerzo, pero no es imposible. Bueno, en esta carta hay una dedicación a colectivos vulnerables que los dividieron en víctimas, menores, personas con discapacidad sensorial física o psíquica e inmigrantes. Hoy día seguramente podrían ampliar el espectro de colectivos, pero bueno, en general lo dejaron así y podemos entender que esa discapacidad puede ser muy amplia, ¿no? Dice, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta carta y en las leyes procesales. Ahora iremos viendo si esto es fácil, difícil o regular, o depende mucho también de la voluntad de cada persona, de cada profesional. Esa Carta de Derechos es de 2002, llegamos a 2005, voy un poco por orden cronológico, y se habla del plan de transparencia judicial. Ese plan menciona la Carta de Derechos de los Ciudadanos y volvemos a la palabra, por eso la subrayo aquí, la comprensibilidad. Esta es la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que se crea en 2009 y el informe, estos son ellos. Entonces estaba el ministro Camaño, la persona que se encargó de la redacción final de este informe
fue Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es académico de la RAI y es especialista también en digo como juristas, lenguaje con nuestras sombras y nuestras luces. Y hay diferentes personas pertenecientes, aquí por ejemplo estoy viendo a María Peral, a Alex Grigelmo, periodistas, o sea, había periodistas, había fiscales, había lingüistas, había jueces, ¿vale? Un poquito representativos del espectro. Ellos nos pidieron a diferentes colectivos que éramos personas de facultades de Derecho de España y bueno, de Derecho era la nuestra y el resto era de Filología. Entonces, piden que se estudie, porque pongo el informe este porque es un antes y un después lo que ocurre en España por este informe y esta comisión. Y es que nos piden a diferentes facultades de Derecho que redactemos, que analicemos y estudiemos, eran estudios de campo, sobre cómo se estaba afrontando el lenguaje jurídico en nuestro país, con qué grado de claridad, qué mejoras podíamos proponer o implementar. En nuestro caso, por ejemplo, en esta Facultad de Derecho nos pidieron que estudiáramos cómo era ese lenguaje jurídico en 16 países y cómo era en España. Entonces, en España todavía no había habido ningún movimiento, ninguna iniciativa y había, digamos, pues actuaciones particulares, algunas personas que lo llevaban a cabo, el cambio de registro hacía más sencillo, pero no era. Entonces, con todos los estudios de campo que tuvieron, redactan este informe es muy pequeñito, lamentablemente creo que no es muy conocido, digo, por el uso y utilidad que pudiera tener. Y recuerdo una jueza que me dijo, sí, creo que está apalancando una puerta que tengo que no cerraba bien y así cierra bien. Bueno, es una cosa un poco triste, pero bueno, también es la realidad y hay que conocerlo, ¿no? Existe un informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que se publica en 2011 y aquí está el enlace y luego estará en el resumen que tendrá Nuria a la disposición de todos por si alguien quiere buscar. Vamos, se teclea en Google y sale, o sea que tampoco es complicado. Voy avanzando en el tiempo, estoy poniendo solamente algunos momentos o algunas normas en los que se ve la necesidad de adaptar ajustes y en este caso, por ejemplo, la ley de jurisdicción voluntaria. No voy a hablar de la modificación en la LEC ni de la ley 21 porque ya se ha tratado anteriormente y no iba a aportar yo aquí mucho más con el tema de claridad. Sí que precisamente traigo esa jurisdicción voluntaria porque se habla de lenguaje claro, sencillo y accesible, que se pueda entender una persona con discapacidad con los apoyos necesarios. El caso es que comprenda que esto es lo importante, ¿no? Se habla del facilitador, que este no es el tema aquí, y que puede además estar acompañado de otra persona. La red panhispánica de lenguaje claro es otro gran paso en España, es la que acabo de mencionar. Primera convención en Madrid el año pasado y la segunda he dicho que en Perú. Y luego, ya por acercarnos, en el año 24, hay dos artículos que a mí me parecen esenciales de esta ley de derecho de defensa y son el 6 y el 9. El 6 porque es el derecho de información y claro, los titulares del derecho de defensa tienen derecho a ser informados de manera clara, simple, comprensible y accesible universalmente. Digo, no han querido dejarse nada. Y por si acaso algunos estábamos mirando los matices de las palabras, ya pues se ve que dejan lo de clara, simple, comprensible y accesible. Bien, eso supone que la contrapartida será que cualquier persona que venga va a tener ese derecho que tienen en el punto 2 a ser informados de ese modo por el profesional de la abogacía que suma su derecho de defensa, pero en el punto 1 tenemos el derecho en general, ¿vale? Ese derecho, si no nos lo da el profesional o es un caso en el que no necesitamos un profesional determinado, ahí está el mandato de derecho de información. El artículo 9
ya va al contenido más directamente procesal. Se refiere a comunicaciones, pero refiere a resoluciones. Y da igual si son del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia, los jueces y, en el caso de personas con discapacidad, con dificultades de comprensión para adaptación de oficio de actos de comunicación y resoluciones de las administraciones de justicia correspondiente con medios, metodologías que mejor se adapten a las necesidades de la persona. Eso implica conocer ante qué persona estamos, qué condición puede tener, como la condición autista, y que podamos responder a esa necesidad, cosa que va a ser compleja, pero que hay que hacerla. Entonces nos dice que el lenguaje se adapta específicamente para menores de edad cuando sean los destinatarios de los actos, y el punto 4 es la obligación de que jueces, juezas, magistrados, magistradas velarán por la salvaguarda de este derecho. Vale. Luego tenemos el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad cognitiva, y hay se ve un poquito borroso, pero bueno, se refiere a las herramientas, dice herramientas como el lenguaje claro, lectura fácil, medios sistemas de comunicación alternativa y aumentativa para facilitar la comprensión y la interacción. Bueno, llegará. Ecos de esta tendencia, pues Felipe VI, investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá, y esto es reciente, en su discurso lo que defendió precisamente fue el lenguaje jurídico claro y accesible. Ahora, cuando hemos estado en Perú en la segunda convención de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro, que vino él a dar el discurso de apertura bueno, en este caso fue el CILE, es cuando las asociaciones de academias de la lengua se reúnen y realizan siempre un acto en el que pues, comparten. Y, pues en este caso, el rey Felipe VI volvió a hacer mención de la necesidad y de la importancia de que todo el mundo pueda comprender de la mejor manera con las adaptaciones necesarias, porque se entiende como un derecho y no como algo que deba ser, como decimos, la justicia rogada. Esto no hay que ir pidiendo, sobre todo cuando desde la propia norma se nos está obligando a hacerlo de esa manera. Eh, Otro, por poner algo más, el magistrado Vicente Magro, en mayo, en opinión hacia un lenguaje claro en la justicia, también lo expresaba como algo debido, ¿no? No como una concesión graciosa de la justicia o de los llamados, que a mí no me gusta esa palabra, operadores jurídicos, porque me he encontrado personas que me han dicho, pero entonces estáis ahí como los médicos, claro, operadores, para ellos es operar en un quirófano. Recomendación, no sé si hasta aquí alguna persona quiere comentar algo, eran cuestiones descriptivas básicamente. Y si no, continuamos. Y ya empezamos con recomendaciones para redactar en lenguaje claro. Unas son generales para ver de dónde partimos y otras ya son específicas para el ámbito jurídico, y cuando terminemos será adaptadas a la condición autista, al autismo. Generales. En el ámbito internacional he mencionado, y aquí aparece el número, cuando hay una norma ISO que sale en junio de 2023, es porque, claro, había una inquietud generalizada de todas las personas que llevábamos muchos años dedicándonos a predicar, entre comillas, que había una necesidad de hablar claro, de hacernos entender. Y es cierto que todo el mundo nos preguntaba, pero ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las pautas? Y aunque coincidíamos en la mayoría de las cuestiones, también convinimos en que sería bueno
igual que decía, pues hay unas normas, unos estándares para decir, cuando tú quieras hacer un reloj bien hecho de determinada manera, o como pasa, no sé, con los vinos y con las denominaciones de origen, ¿qué tienen que tener, qué proceso tienen que seguir? Pues también tenía que haber unas pautas para el lenguaje claro. Entonces, las ISOs normalmente se hacen en inglés, en francés, y en esta, qué se cuenta? Pues algo que responde a toda la lógica. Se basan en la idea de que una persona que lea pueda encontrar fácilmente lo que necesite, lo pueda comprender y lo pueda utilizar. Estos van a ser los tres principios rectores mm, constantes que aparecen a lo largo de cualquier norma de lenguaje que se vaya a hacer después, porque se van a hacer más. Va a haber 5 de momento y estamos por la segunda. Cuestiones así muy resumidas de base, identificar al lector. En este caso, si ya lo aplicáramos al autismo, identificar que esta es una cuestión que tampoco es fácil, identificar muchas veces a una persona que no esté diagnosticada de autismo y las circunstancias que puedan acompañarle, el grado de adaptación y de necesidad que pueda tener de apoyo. Pensar en el tipo de documento que necesitan. O sea, yo según voy leyendo la ISO, voy pensando en ¿y qué puede necesitar una persona con autismo? Estructurar bien el documento con índices, situando al inicio lo más importante, enumeraciones para que sea claro, para que tenga un diseño que se vea fácilmente. Elegir palabras conocidas sin ambigüedades. Dice, di por correo electrónico en lugar de comuníquese, porque la siguiente pregunta es ¿y cómo me comunico? ¿No? Esto lo dice la ISO. Evitar abreviaturas, que son como la bestia negra de los juristas, se nos escapan constantemente y hablamos de los lag y hablamos del, no sé, del TSJ y nos salen con bastante facilidad. El orden de las frases, o sea, esto es ya tirar de azorín, vamos, sujeto, verbo y objeto, antes llamado predicado, da igual. Aportar elementos que contribuyan a la claridad, no digamos en autismo que puede ser a veces casi la manera en la que se expresen, la manera en la que mejor entiendan ciertas personas autistas lo que se les va a decir, el mensaje, y revisar y evaluar el documento es muy importante, sobre todo en casos así, en condición de autismo y con especialistas. Bueno, las ISOs contienen al final una lista de control de cumplimiento de las directrices que más o menos se basan en esto. Pues aquí, por ejemplo, en lista de control, ¿has usado abreviaturas? Pues explícalas la primera vez. ¿Las frases están ordenadas? Bueno, y así tú sabes cuando terminas un documento y puedes revisarlo para saber en qué medida pues está siendo claro o no. Esto sirvió y son todas muy, muy sencillas y como de gran lógica. En el ámbito europeo, en la General de Traducción de la Unión Europea, de la Comisión Europea, concretamente, a los traductores e intérpretes se les ocurrió escribir un manualito, bueno, manualito, son unas páginas, es un folleto casi, ¿no? Llamado Cómo escribir con claridad. Y está fenomenal. Ahora, por cierto, esa Dirección General de Traducción se va a llamar Dirección General de Traducción, Interpretación y Lenguaje, claro, desde este año por una convención que ha habido ahora en noviembre. Entonces, lo digo porque estos 10 consejos vamos a ver cómo se van repitiendo desde que se empieza a tratar el tema del lenguaje claro y cómo si uno lo va leyendo, al final es que asimilas cómo si tú empiezas a redactar cuando acabas, dices esto no está claro. Y entonces empiezas a recordar cosas muy, muy básicas y que están aquí muy bien resumidas. Piensa antes de escribir, piensa en el lector. Esto ya lo hemos visto antes. Pensar en el lector, eso ya lo dice la norma ISO también. Dar forma al documento, es decir, que tenga ese sujeto, ese breve y sencillo, redactar con sentido, organizadas las frases. Cosas que son de pura lógica, pero es verdad que hay que, por lo menos párate a leerlas, porque a lo mejor el consejo 8, mejor en activa que pasiva, los juristas solemos utilizar bastante las pasivas, los impersonales que empiezan por se, ordena, que. Entonces, bueno, pues a mucha gente le es más difícil seguirlo porque necesitan visualizar, necesitamos visualizar se, pero ¿quién lo está mandando, ¿no? Y es
bueno, una buena recomendación. Revisar y comprobar. Ahí está lo de las siglas y todo esto. Bueno, en el ámbito hispanoamericano, por salirnos un poco del anglosajón o de las normas ISO, aparte de que hay una red panhispánica del lenguaje claro, pues les piden lo mismo que piden a todos, danos unas pautas. Entonces, la Real Academia de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua, que se llama ASALE, redactan una guía panhispánica del lenguaje claro, cuyo redactor, a quien se le encarga, es a Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es la persona, el académico de la lengua que les he mostrado antes en la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que es el encargado de la redacción del informe de esa comisión. Si es descargable, entonces se puede ver como unas instrucciones generales para hablar de manera clara y accesible, y luego va por ámbitos. El ámbito jurídico, claro, es uno de los ámbitos que toca. Toca curioso, toca hasta ámbito médico, pero hasta ámbito religioso. Es completita, ¿no? Es sencilla, va dando, como dicen los ingleses, unos tips, que son las recomendaciones, pero está muy bien y también de bastante sentido común, que eso es de agradecer. Estos son cuestiones generales. Las específicas en lenguaje claro, ya digo que, miren, la primera edición es de 2025, de este año, es la primera vez que en el mundo hay una ISO específica del lenguaje jurídico claro y que se basa en la previa, en la ISO del lenguaje claro, solo que con adaptaciones. Yo participé en algunos de los comentarios, porque ¿qué problema había muchas veces? Pues que como se hace en ámbito internacional, muchos de los ejemplos son estadounidenses o más británicos o australianos, pero no son nuestros ejemplos. Los ejemplos que utilizamos más en habla hispanoamericana y específicamente en español, ¿no? Pero bueno, uno los ejemplos más o menos puede hacerse a la idea de cómo sería, pues, ante una ley de enjuiciamiento criminal o civil, y sin más problema, pues se adaptan. Cuestiones grandes que se tocan aquí serían una especie de calco adaptado de lo de la ISO anterior. Entonces tiene cuatro principios. Principios de pertinencia: no te enrolles, o sea, vete a lo relevante, lo que necesite un lector conocer, ¿eh? O sea, yo estoy pensando ahora mismo en las exposiciones de motivos, sobre todo de las últimas normas que han ido saliendo. Digo, pero ¿cómo puedes, para un articulado a lo mejor de 25 artículos, hacer una exposición de motivos donde cuentas la vida actual, pasada y la del más allá, de 35 páginas? O sea, eso no hay quien se lo lea. Vete a lo pertinente, que se localice fácilmente la información, que se comprenda y que se pueda usar. Al final lo que te interesa es que se pueda usar esa información de la manera más sencilla. Tenemos ese informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico ya mencionado, que tiene unas recomendaciones específicas para profesionales, para instituciones y para medios de comunicación. A los profesionales, pues va al alma de cada uno a decir, tú puedes contribuir de esta manera, y cuando redactes te da tres o cuatro pautas, todo es muy sencillito. A las instituciones, pues, ¿qué pasos pueden ir dando? Pues si estamos hablando de un Consejo General de la Abogacía Española o de un Consejo General del Poder Judicial, potencia el conocimiento de estas herramientas, haz cursos, haz formación, haz talleres, lo que quieras, ¿no? Y a los medios de comunicación, porque muchas veces pues ya sabemos que la justicia es conocida a través de los medios de comunicación. Aparte ahora en redes sociales, pero eso ya es inabarcable. El libro de estilo de la justicia se hace con Consejo General del Poder Judicial, en momento era Lesmes, y la Real Academia Española, dirigido por Santiago Muñoz Machado, que sigue siendo el mismo director de la RAE. Aquí, de nuevo, Salvador Gutiérrez Ordóñez es el que dirige la redacción, y a mí este libro me gusta muchísimo, porque cuando uno quiere tener, empieza hablando
de algo, vamos, yo cuando leí la frase, y además se lo dije a Salvador, digo, madre mía, la frase que has empleado es fracaso comunicativo. Y se refería a lo que muchas veces está pasando en justicia, cuando nos mandan una comunicación, cuando leemos una resolución. Habla de fracaso comunicativo porque esto es lo que ocurre cuando de receptor al destinatario no llega la comunicación. No, no es que no llegue bien, es que prácticamente no llega, ¿no? Y no, no por tema técnico, sino porque cuando uno lo lee, si no comprende y no puede hacer uso de esa información, pues al final está perdiendo derechos, está incumpliendo, puede generar sanciones, etcétera. Entonces, aquí en este libro, que no es para ponerse a leer uno así de corrido, sino cuando tienes una duda sobre un aspecto determinado, sobre una recomendación determinada, ahí tienes un buen índice y yo creo que es recomendable que todos lo conozcamos ya que lo tenemos y es un gran libro de estilo. ¿Qué se ve en general? Pues nos recomienda los pecadillos, pecadillos o pecadazos que tenemos, oraciones y párrafos largos o muy largos. Esto yo lo veo hasta con los estudiantes, mira que les digo, vais a redactar y esto cuesta, ¿eh? No, no hacerlo largo, la tendencia es a alargar demasiado y sin necesidad. La sintaxis nuestra suele seguir siendo muy complicada, las frases extremadamente prolijas, con reiteraciones, nos queremos asegurar de que esto va a tener que ocurrir así y lo decimos 4 veces y a veces de manera diferente, con el problema que genera cambiar de palabras, con demasiados incisos. Ya sabemos que disposiciones legales tienen que aparecer, pero bueno, yo me acuerdo comentándolo con un magistrado que le dije, ¿por qué no lo pones en una nota a pie de página? ¿Por qué no lo pones al final? Y era como, ¿cómo voy a hacer yo eso? Bueno, pues es que ya he visto sentencias que sí, sí lo tienen. Eh, Magistrados de otros países lo están haciendo así porque realmente no hay nada que te lo impida hacerlo de otra manera, ¿no? Se trata de dejar tu información y dejar la norma, porque eso es seguridad jurídica y hay que añadirlo además, pero no siempre tenemos que hacerlo en el sitio en el que se ha hecho siempre, porque complica el mensaje. Tú no llegas a ver bien lo que necesitas y puedes prescindir en un determinado lugar de esa información y dejarla en otro lado. De los tecnicismos voy a hablar después. Hay otros recursos, como una guía de redacción, por ejemplo, judicial clara, que está alojada en la web del Ministerio de Justicia. Hay herramientas que tiene, esta es del Consejo, que está muy bien para tener un conocimiento previo de qué es la justicia. Además dura 3 minutitos y te cuenta quién es quién en un proceso. A mí me parece, vamos, que tendríamos que verlo todo el mundo que nos queramos acercar a la justicia. Y ya llegamos a la adaptación de las recomendaciones a personas con autismo en justicia. Aquí me parece absolutamente recomendable leer los informes que vienen de Autismo España. Son informe de barreras en el acceso a la justicia específico para facilitadores que se han tratado en bloques anteriores. Y aquí como tenemos fase preprocesal y fase procesal, pues lo diferenciamos, pero con unas premisas es que el fondo y la forma son tan relevantes la una como la otra. La comunicación es un proceso que integra muchos elementos que van a formar un todo y ese es el motivo por el que luego pues, hablaremos de cuestiones como el lenguaje no verbal, por ejemplo. La comprensión de los sujetos, de los objetos y de los procedimientos, yo creo que se puede focalizar en que una persona que se acerca a la justicia sepa quién es quién, tenga muy claro. O sea, por ejemplo, el tema de Ministerio Fiscal, con ese nombre, con esa denominación, no es intuitivo. Es más, mucha gente piensa en impuestos.
Ministerio Fiscal, ¿no? Entonces, conocer qué hacen, cómo es un procedimiento, todo de manera básica, pero hay que explicar que hay diferentes pasos. Los derechos y las obligaciones son muy importantes y todo el mundo suele preguntar, ¿y después qué? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Entonces, estas son las cuestiones que deberíamos dejar siempre claro a cualquier persona que se acerque a justicia. Este vídeo, que también es uno de los enlaces que dejo, a mí me resultó bastante revelador. Lo hace CEACOC, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Y yo cuando vi a Diego mis dificultades para entender un juicio, pues me aportó mucha luz, porque siempre te crees que más o menos vas llegando después de tantos años estudiando este tema y tal. Y es cuando escuchas a quien tiene el problema y dices, uff, todo lo que tenemos que hacer y además implicando a todas las personas que puedan intervenir desde, ya digo, la fase preprocesal. Él habla, por ejemplo, de cuestión de detención hasta llegar al juicio y se refiere a cuestiones que a mí, cuando hablo de comunicación, más que de lenguaje, hablo de todo lo que significa desde una iluminación, cómo puede influir en la comunicación, cómo puedes estar viendo si ves, cómo puedes no estar viendo porque eres una persona invidente o con dificultades de visión, cómo puedes no oír bien, cómo puedes tener que estar con lenguaje de signos, cómo puedes necesitar que te hablen más despacio, cambiando de términos constantemente. Es decir, es un todo tan inmenso que me gusta más hablar de comunicación y de comunicación accesible, clara y sencilla. Pero recomiendo quien quiera profundizar un poquito ver este vídeo y escuchar a Diego sus concretas demandas de mejora para entender un juicio. Bueno, digo que de 0 a 100, em, no, cuando alguien se mete en este tema del lenguaje claro, eh, por mucho que te leyeras las últimas recomendaciones de este lenguaje claro, yo creo que hay que ir pasando por entrenarse de manera genérica y pasar a lo específico, que vamos a llegar a condición de persona autista, pero que es bueno al mismo tiempo ir conociendo cómo hacer versiones claras generales. Entonces aquí digo, un ejemplo general de versión de actas de lectura de derechos con adultos, y ya pongo neurotípicos, a diferencia de lo que he escuchado, he leído a personas especialistas que hablan de neurotípicos o de neurodiversos. Yo sería una neurotípica hasta donde sé, y una persona con condición autista sería neurodiverso. Entendemos el mundo de una manera diferente y eso no nos hace ni mejores ni peores, sino distintos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, este ejemplo de versión de actas de lectura de derechos con adultos en un lenguaje sencillo lo trabajamos en Europa, en Bruselas, diferentes países, no sé si fuimos 11 o 12 países, y pues se nos pidió trabajar como muestra en las actas de derechos que se leen a los detenidos para hacerlas más sencillas, que luego no era fácil porque tenían que pasar por diferentes personas y entonces el policía decía, ah, no, esto hay que dejarlo como está. Otra persona decía, no, esto yo así no lo entiendo. Entonces, se daban muchas vueltas y hasta llegar a algo que, bueno, era convencionalmente admitido por muchas personas. En nuestro caso, en España, se validó este documento. Había Guardia Civil, policía, fiscalía, jueces, abogados, es decir, había un poquito de representación de diferentes personas. Vimos que derecho a quedarse en silencio, por poner un ejemplo y a no responder preguntas, poníamos una imagen, que no todas las imágenes valen, pero esta más o menos era convencionalmente aceptada y adaptamos mínimamente. O sea, por ejemplo, cuando decíamos quedarse en silencio y a no declarar, poníamos entre paréntesis responder, a no declarar o responder,
porque había personas que lo de declarar no lo entendían. Tal cual, cuando tú les preguntabas, Dime lo que significa para ti declarar", no lo entendían, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta adaptación genérica para neurotípicos, pero que es bueno ir pasando, transitando de lo complejo, si usamos un lenguaje técnico habitualmente, ir pasando por hacerlo un poco más sencillo en neurotípicos. Con Castilla-La Mancha, con la Universidad de Castilla-La Mancha, ejemplo con menores. Ahí realizamos en la universidad actas de lecturas de derecho a menores, se pueden ver, se hicieron en formato vídeo, en texto y en cómic. Y aquí se puede ver lo que hicimos. ¿Quién es quién? Mis derechos en claro y qué me va a pasar, que eran las demandas que tenían los posibles delincuentes de entre 14 y 18 años en España. ¿Vale? Y algunos chicos preferían ver, cuando digo chicos, chicos, chicas, para no repetirme, preferían ver un vídeo, otros preferían leer y otros les encantaba el cómic y decían que así lo entendían mejor. Pues esto es lo que tenemos que tener claro, que como dice la frase de autismo, es que no todos nos comunicamos igual. El tener varias versiones de una comunicación es enriquecedor porque vamos a ver que hay diferentes personas que, como estamos aquí observando, prefieren unos formatos a otros. En texto, por ejemplo, para los menores desde Castilla-La Mancha se deja derecho a quedarse en silencio y no responder a las preguntas. Aquí ya, en vez de llamarles de tú, ya les llamamos o sea, de usted le llamamos de tú. Cuando te hagan preguntas era más directo y era gente joven, se podía sentir pues, más directamente concernida con ello. Tienes derecho a quedarte en silencio y no contestar. Si decides contestar, puedes o contestar o puedes decir que solo respondes ante el fiscal. Ya se había explicado en el quién era un fiscal, quién era un abogado, etc. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que hay en cómic, cuando te hagan preguntas, ¿vale? Y así se iba explicando. Luego hay diferentes iniciativas. Dirección General de Policía firma un protocolo de actuación para eliminar barreras para personas con autismo. Un ayuntamiento, por ejemplo, de Leganés, persona de apoyo en el entorno policial, y se puede descargar para que se vea cómo es esa práctica que han realizado. Luego, la Comunidad de Madrid presenta una iniciativa audiovisual para facilitar a las personas con trastorno, el TEA, su paso por los juzgados. Y llegamos al punto 6, proceso judicial y autismo, para comprender contextos, palabras y lenguaje no verbal. Bueno, políticas públicas, Ministerio de Justicia. Hay, existe este apartado que se llama Justicia accesible para personas con discapacidad, en el que nos vamos a fijar en este primer recuadro porque hay lectura fácil y lenguaje sencillo. Dentro, por poner unas muestras, e insisto en que todos los enlaces los tendrán aparte para que nadie tenga necesidad de buscar nada de esto, una pequeña muestra, pues se ve, por ejemplo, acta de información de derechos a la persona detenida o presa, en lectura fácil y lenguaje sencillo. Acta de información de derechos a víctimas de delito. Auto de admisión de revisión de medidas, también para que quien tiene que redactar ese auto, el juez, pueda ver cómo es el modelo simplemente en un lenguaje más sencillo, más adaptado. Si descargas uno de estos, versión en lectura fácil, uno de estos modelos, pues se ve cómo cambia el acta, cómo es, las versiones en lectura fácil son parecidas a esto que se ve aquí, porque aparte de los dibujos, vemos como si te dice acta, pues ya te explica lo que es un acta, que mucha gente no podría explicarlo con sus palabras qué es un acta, ¿no? Es un documento que explica lo que ha pasado, etcétera. Luego, contexto y factores a considerar para que la claridad comunicativa fluya mejor. Aquí pongo que esto es un compendio de distintas fuentes porque desde que me llaman en mayo
creo que fue Mayo Paloma, para participar en esta formación, yo he intentado ver 1000 vídeos, 1000 guías y al final digo, vale, me pasa como lo de las recomendaciones de lenguaje claro. Me encuentro muchos comunes denominadores de diferentes guías. Entonces, esto que se va a ver a partir de ahora en el punto 6.2 es, pongo anticipación, por ejemplo. La anticipación, aparte de que en los bloques anteriores se ha tocado, es algo que aparece siempre en todas las guías. Es anticiparse, conocimiento previo de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a desarrollar un proceso. Por ejemplo, primero vamos a hablar, luego vamos a tener que esperar, después va a firmar una persona. Una persona con condición autista, la anticipación para mí es vital. Bueno, para mí no, para todo el mundo que ha redactado guías, que conoce, que es especialista. Anticiparte es generar confianza, generar tranquilidad y que la persona que tiene que pasar por un juzgado, que tiene que estar en un ambiente que no deja de ser hostil, si ya para una persona con autismo salir de su propio ambiente genera mucha ansiedad, no digamos en determinados ámbitos, no digamos en justicia. Entonces, si la anticipación siempre es buena, aquí es vital. Entonces digo que he hecho un compendio de distintas fuentes y esto, por eso lo llamo selección personal. Alguien podrá decir, pues a mí esto no es invento mío, de verdad, es haber recogido diferentes guías y decir, a ver qué dejo. Entonces, empezando por los recursos audiovisuales que se elaboraron precisamente con la Confederación Autismo España, viene más tema penal aquí, por ejemplo, pero bueno, es una muestra de algo que es una gran y buenísima práctica, hablar de qué es un denunciante, qué es un investigado, un detenido y un testigo, ¿no? Quedan por ahí también los enlaces, como creo que los tienen anteriormente ya. Sobre los lugares, mejor en un despacho tranquilo, con poca gente, con luz suave, evitar todo lo que sean sitios con ruido, con luces fuertes. En algún momento, creo que lo he dejado por aquí, hasta con olores fuertes. Todo lo que sea una sobrecarga de estimulación, eso va a influir en la comunicación. Todos estos puntos los pongo porque creo que influyen en que esa comunicación sea más o menos exitosa. Tú puedes hablarle a una persona con autismo, dependiendo obviamente del grado. Ya he empezado diciendo que esto es lo más difícil que yo he estudiado en mi vida porque al tratarse de un espectro, cada persona es diferente. Cada persona autista es absolutamente diferente. No hay dos iguales, o yo lo que he visto, no hay dos iguales. Entonces, estos son como medias, pero claro, hay personas que el ruido, incluso ruidos que para otro, para un neurotípico, podemos decir, pero si es un ruido suave, bueno, pues para esa persona no lo es. Entonces hay que estar muy atentos a cómo se está sintiendo esa persona, em, hablar en la medida que se pueda y percibir. Percibir aquí la empatía sería sumamente importante y la preparación y el acompañamiento de especialista, pero como el mundo ideal no existe, pues bueno, hacer todo lo posible. A mí me parece que estas formaciones deberían ir mucho más allá de la justicia, porque yo como profesora me he encontrado que alguna vez me han dicho, no sé si lo voy a decir bien, vas a tener un chico con Asperger. Claro, yo he ido rápido a leer, pero he pensado, uff, ¿cuánta ayuda necesito yo? Y luego ha ido bien, pero porque pones mucha voluntad. Entonces, pero no dejas de ser también un autodidacta en esto. Pero bueno, vamos a ir que tenemos seguro ya muchísimos recursos a estas alturas. Considerar la posibilidad, si la persona lo prefiere y así se estima, realizar comparecencias mediante videoconferencia, porque
pueden estar en su sitio habitual y es mucho más tranquilo. Material de apoyo se ha visto en otros módulos, pero bueno, ya por resumir, con el uso de recursos como los pictogramas, esquemas, sistemas alternativos, aumentativos, cuando la persona no puede hablar, em, hay que ver qué procede en cada momento. Entonces, antes de llegar y durante todo el procedimiento pueden ser utilísimos. El acompañamiento, decíamos, una persona cercana para que fluya la mejor comunicación, su compañía habitual, su padre, su primo, su amigo, quien sea la persona que le produzca más tranquilidad. La distancia corporal, pues de todo lo que he leído, mejor estudiarla, porque es verdad que hay personas que pueden percibir la cercanía como algo que suscite confianza y tranquilidad, y hay muchas personas que lo que perciben con la cercanía es un ponerse a la defensiva y una inquietud tremenda. Entonces, es que aquí no hay yo no he visto un estándar, desde luego. Entonces, observarlo para saber si es mejor que te quedes un poquito más alejado, que en principio yo diría ante la duda, quédate un poquito alejado y, y tienes más posibilidades de acertar. Actitud general, pues cordial, tranquila, ser naturales, ser auténticos también, ¿no? Si se está hablando, espera a que termine de hablar la persona autista, no interrumpas y en general evitar todo tipo de interrupciones desde fuera, ya hemos dicho, de ruidos, de otras personas que quieran entrar, de móviles que suenen sin interrupciones, o sea, el ambiente más tranquilo posible. Identificarse, presentarse, pues si es posible que sea la misma persona del tribunal que atienda, es lo que se suele aconsejar. Y si se precisan diferentes actuaciones, si puede ser una misma persona, un mismo funcionario, fenomenal. Si no, pues bueno, pues habrá que presentar a otras personas, pero si puede ser la misma, eso sería como lo ideal que se pide. El contacto visual, pues no forzarlo. Muchas personas autistas no van a mirar a los ojos y esto no tiene ningún significado especial, no es un rechazo, no, es como se sientan más a gusto. Tú les puedes mirar, pero siempre que no estés forzando una fijeza, así que, bueno, eso nos pasaría a cualquier persona, ¿no? Nos intimidaría, pues a ellos les puede intimidar muchísimo más. El ritmo, el tono de voz, el hablar despacio, claro, vocalizando, sin alzar la voz nunca. Por supuesto, evitando ironías, dobles sentidos, tecnicismos sin explicar. Y luego vamos otra vez a los tecnicismos. Y luego los tiempos, las explicaciones y la calma son muy importantes. Explicarles, pues ahora va a pasar esto, puede que tardemos 10 minutos o 20 o 30 si se sabe, pero hay que recomendar calma y vamos a necesitar estar aquí una parte de la mañana, hacer pausas para no fatigar. Sobre el lenguaje verbal, la comprensión y la literalidad, hay que tener en cuenta que nos van a entender en el sentido literal. O sea, si preguntamos a alguien, le vemos moviendo, si le decimos, ¿vas al colegio? Esa persona te puede entender literalmente, no que si está en fase colegial, que es lo que yo le preguntaba. ¿Tú vas al colegio? No le estoy preguntando si en ese momento está yendo hacia el colegio, pero es fácil que una persona autista, un niño autista, pues, si va al colegio, me entienda que si en ese momento se está dirigiendo hacia el colegio X, ¿no? Entonces, se entiende todo, bueno, todo, también entiéndaseme en sentido literal, la mayoría de las veces, ¿no? Por eso evitemos todo tipo de ironías, de metáforas que hagan pensar. Se nos va a entender literal. La comunicación lo más directa posible, con lenguaje claro, con lenguaje sencillo y
explicar cuando haya alguna palabra, alguna frase, pues que se salga muy de lo común, ¿no? No acumular preguntas, em, una cada vez y que respondan, que sean concisas, que sean precisas. Y cuando haya terminado de responder y sin interrumpir, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Hacemos la siguiente pregunta. Considerar el uso de herramientas tipo tablets con los programas de comunicación que se puedan requerir, que eso se ha visto también en otros bloques. Tener en cuenta la dificultad para comprender un mensaje va a generar tensión. Em, Hay personas que ven a una persona con autismo y tienen desconocimiento de que, por ejemplo, aletean o se mueven o se balancean y a veces les dicen tranquilidad. Ya, es que lo que están tratando de hacer en ese momento es tranquilizarse y por eso aletean. Dejemos que aleteen, dejemos que se balanceen, dejamos que se pongan de puntillas cuando quieran. Estarán intentando tranquilizarse, ¿vale? Es este el tema. He seguido también a personas en diferentes redes. Esta es Historias Cotidianas en X. Soy autista y dice, y luego somos nosotros los que tenemos problemas de comunicación. Los neurotípicos no dicen lo que realmente piensan. Como autistas tenemos que aprender a, entre comillas, leer entre líneas y luego somos nosotros los que tenemos problemas de comunicación. Dice, siento que me hablan en 3 idiomas al mismo tiempo. Lo que dicen, lo que realmente quieren decir, pero no dicen, y los gestos no verbales. Dice, y después me preguntan por qué no entiendo. Digo, más claro, agua. Por eso, cuando he mencionado de la literalidad, en este caso se complementa perfectamente. Si quieres decir algo, lo vas a tener que decir y teniendo en cuenta esa literalidad con la que co- te van a comprender. Entonces, no te vayas por otras ramas, no expreses con gestos no verbales algo que no sea coherente con tu lenguaje verbal y con la literalidad de lo que estás diciendo. Evitar en ese lenguaje no verbal gestos bruscos o cambios súbitos en el tono. Es mejor mantener esa predecibilidad tanto en las posturas como en los tonos, como mm, algo que no sobresalte a la persona. Observar cuál es el lenguaje no verbal de esa persona con autismo. Y luego el tema de la confirmación, las preguntas tipo, ¿tú lo has entendido? Te pueden decir que sí. Hay que conocer realmente si se ha entendido y eso es bueno si pueden o con sistemas alternativos o con aumentativos o si se expresan con palabras, pedirles que expliquen lo que han entendido, como sea, pero que sepamos que han podido entender el mensaje, ¿no? Sobre los tecnicismos, que quería hacer una pequeña parada y a los que somos tan aficionados, por lógica también, los juristas, por aquella precisión que se nos exige, por seguridad jurídica. Borrego Nieto, en uno de los estudios que mencionaba antes de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que fueron previos al informe de la comisión, Borrego Nieto, catedrático de Filología de la Facultad en la Universidad de Salamanca, me gusta esta diferenciación que hizo al estudiar nuestros tecnicismos. Dijo, los hay 3 grupos: los no fácilmente sustituibles y oscuros para personas cultas. Desistir, enervar, allanarse, reconvención. Digo, mira, has elegido todos los procesales. Los no fácilmente sustituibles, pero inteligibles para personas cultas, como atestado. Ojo que ponemos personas cultas, ¿vale? Atestado, acto, despacho, cédula, incoar. Esto, el primer y el segundo grupo son los que necesitan unas buenas explicaciones. Y ser conscientes de esto es lo que hará que esa frase que decía Salvador Gutiérrez Ordóñez del fracaso comunicativo sea evitable.
Y luego tenemos tecnicismos y marcas de registro sustituibles, como por ejemplo antecedentes fácticos, que puede ser fácilmente sustituible, pues los hechos que han ocurrido, o evacuar un traslado, palabras como obrante. Bueno, eso es más fácil. Las primeras, pues necesitan una explicación, obviamente allanarse, encontrar una palabra, pues para mí a lo mejor sí puede ser fácil, pues digo, conformarte, bueno, y evitando cuestiones como la conformidad penal, ¿no? Pero bueno, te conformas con lo que... Vale, reconvención es mucho más difícil, porque eso sí que necesita varias explicaciones. Y ya digo, bueno, ser un poco conscientes de que tenemos este tipo de palabras agrupadas que necesitan explicaciones y que podemos otras sustituir muy, muy fácilmente. Los cambios sí son posibles, con un poquito de voluntad y con algo de esfuerzo, ¿no? Ejemplos, se abre la sesión, pues empezamos al juicio. Puede que tenga que recordarse qué es un juicio, que esto también, contemos con ello, ¿eh? Quedamos por sentado muchas veces los juristas palabras y expresiones que nos parece que son familiares, pero que no son tan familiares. O que pueden ser pretendidamente familiares, pero cuando preguntas, "Vale, dime qué es un juicio", te das cuenta que realmente hay algunas leyendas urbanas o hay bastante imprecisión entre lo que significa un juicio, ¿no? Comparecen las partes asistidas de sus letrados. Pues tú puedes decir, cada persona viene acompañada de su abogado y también puede que tengas que recordar qué hace un abogado. El abogado también puede parecer algo que todo el mundo conoce, pero la palabra sí, pero su misión no. Eh, Frase, ¿mantiene Juan, usted, la parte demandante, su escrito de demanda con los mismos términos? Bueno, ¿sigues, Juan, o la persona que ha presentado la demanda, pidiendo lo mismo que hay en el escrito de demanda? Y de nuevo, tendremos que recordar qué es una demanda. Hasta ese punto. Ernesto Reaño, que también le sigo en X, les voy a recomendar igual, si quieren profundizar, que le escuchen, que le escuchen, porque lleva haciendo vídeos desde hace tiempo y se le encuentra en X. Si uno teclea Ernesto Reaño, él es una persona autista, él es un psicoterapeuta y crea unos vídeos que desde luego empieza diciendo la etimología de la palabra autismo y dice, pues viene del griego, del latín que venía a su vez del griego, autos, ismo, tendencia a encerrarse en uno mismo. Desde que te explica eso hasta que te explica el steaming, el aleteo, o te explica cómo se comunican las personas autistas en general, no ya en justicia, en general, o los prejuicios que hay sobre personas autistas, los, te explica de todo. Y lo hace temático, hasta las relaciones sentimentales entre personas autistas. Desde luego, como se quiera profundizar, yo aconsejo vivamente seguir a este señor, escuchar sus vídeos que están en YouTube. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, una frase que publicó en X, antes Twitter. Si no te entiendo, intenta explicarte mejor. No me hables nunca con balbuceos ni con descendencia. Soy autista. No cojudo, tuve que buscar. Cojudo es, no soy idiota, no soy tonto, ¿no? No es español, entonces utiliza algunas palabras. Pero vamos, se entiende todo perfectamente desde habla hispana. Algunas pautas de claridad en versiones y por fases procesales, pues antes del inicio, cuando te puedan citar, y si es que podemos conocer con antelación la condición de la persona autista, pues frase habitual, se le cita para comparecer ante el juzgado de primera instancia en un... Vale. Posible adaptación, porque hay muchas posibles adaptaciones, estos solo son algunas. Aquí yo llamo todo de tú, ¿eh? Y basándome, como digo, en las guías que he encontrado, que hay muchas, y con tiempo pues reúnes y dices, vale, voy a recomendar esto, pero hay muchas recomendaciones. Tienes que venir al juzgado el día
tal, a las 10:30 de la mañana vendrás a hablar conmigo, que soy el juez Pablo, y con otras personas. Estaremos en una sala tranquila. Y lo pongo ya porque estoy anticipándome a que se puedan hacer una composición. Ahí podrás hablar sobre el tema que hay en la demanda que presentó X. Luego habrá que explicar qué era la demanda o recordar qué era la demanda. Te daré las explicaciones que necesites y puedes venir con alguien que te ayude. ¿Vale? Apoyos recomendados, pues incluir pictogramas, un calendario, un reloj, una puerta en el letrero que ponga juzgado, si es que no lo pone, además de entregar pues un mapa fotorreal, edificio y si hay un vídeo para que se conozca cómo va a ser esa sala, ayudaría muchísimo. Hace poco, bueno, precisamente, justamente en la segunda convención de lenguaje claro, estaba hablando con la magistrada de la Corte Suprema de Chile, que ahora se encarga de la red de lenguaje claro chilena. Es una persona encantadora. Y yo le decía, ¿por qué no hablábamos de algo parecido a esto? Digo, ¿por qué no hacéis un vídeo, dejáis un QR y cuando hagáis una citación, cualquier comunicación procesal, lo dejáis plasmado, tipo QR, tipo busca aquí en esta página? Y me dice, pues que lo podíamos hacer, claro que lo podíamos hacer. La verdad es que hay muchas cosas que a lo mejor todavía no se hacen y que se pueden hacer inmediatamente o en el futuro y que no llevan un gran coste. Si uno hace un vídeo de cómo es su juzgado, incluso si se quieren aparecer las diferentes personas, esto puede ayudar muchísimo y para personas con autismo y la anticipación, esto que decimos anticipación o antes del juicio, yo creo que puede ser fenomenal. Bueno, antes del juicio. Llegada al juzgado, frase habitual, espere a que le llamen por su nombre y pase a la sala cuando se lo indique. Pues aquí hay una posible versión. Ahora tienes que esperar un rato y cuando escuches tu nombre entraremos juntos. Si es que se puede, sería ideal acompañar a esa persona y yo te avisaré antes con la mano. Comportamiento del funcionario o pongo funcionario general, pues no cambiar el tono ni las reglas de forma repentina. Si hay un atraso, avisar en cuanto se sepa. Todo esto es como se ve en aras de lo ideal, de todos los consejos que he ido leyendo, porque creo que en la medida en que se puedan implementar uno, 20 y no digamos 100, sería estupendo, ¿no? Para facilitar toda esa comunicación. Inicio de una vista oral, frase habitual, queda abierta la sesión, guarde silencio, responda únicamente cuando se le formule la pregunta. Pues ahora empezamos, vamos a hablar del caso por el que estás aquí, todo con tranquilidad. Obviamente, si podemos no estar en la sala de vistas, si podemos estar en otra sala, cualquiera, mientras sea tranquila, mientras las luces no molesten, no haya sirenas de policía, eso es fatal. Cerrar las ventanas, estar pendiente de eso, apagar los móviles, mm, tranquilidad, ¿no? O sea, que el ambiente sea lo más agradable, cómodo y también silencioso posible, ¿no? Conductas no verbales, pues no exigir ese contacto visual. Hablar de frente, sin invadir espacios, con tono pausado, evitando esas interrupciones, gestos de desaprobación. Pues desaprueba por dentro, pero no lo manifiestes así, salvo que necesites decir, pues no, eso es otra cosa, ¿vale? Durante la declaración, explique al tribunal los hechos que usted considera relevantes para su defensa. Pues no, cuéntame lo que pasó, puedes hacerlo despacio, no pasa nada si necesitas parar un momento y si no recuerdas algo, di no me acuerdo. Recomendaciones aparte, pues evitar las preguntas abiertas excesivamente amplias, porque es mucho mejor concretar la pregunta. ¿Qué ocurrió el 14 de marzo? Puede ser muy, muy amplia porque la literalidad es, tengo que contar todo lo que ocurrió, pues me levanto, me ducho, no sé qué. Ese día que era 14 de marzo, ¿fuiste al banco? Porque es lo que quieres saber, ¿no? ¿Qué hiciste allí en el banco? Bueno, final de la vista, frase habitual, el tribunal dictará sentencia en el plazo legal y se le notificará debidamente. Pues hay otras versiones, hay otras formas de decirlo, muchas. Ya hemos terminado, ahora no tienes que hacer nada más y más adelante recibirás una carta o una llamada con la decisión. Y si no entiendes la carta, podrás venir o pedir que te llamemos para que te la expliquemos. Apoyo,
una hoja con dibujos tipo venir al juzgado, hablar con el juez, esperar la carta, fin del proceso, se acabó. Aquí hay una especie de resumen, que lo voy a pasar un poco rápido porque no se puede leer todo, en el que hay situaciones, posibles percepciones por parte de la persona autista y de cómo actuar. ¿Vale? Solo leo uno. Pues, cambios imprevistos pueden producir desorientación y hay que anticipar. Ahora vamos a cambiar de sala y vamos a ir por un pasillo, tal cual. Sobre recursos visuales, pues pictogramas que también se habrán tratado antes, por supuesto, como los de Arasac, el portal Aragones de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, para utilizar los que sean específicos y más comprensibles, ¿no? Esquemas cronológico, primero esto, después lo otro, al final recibes, vale, fotografías reales, esta es la jueza, este es el la, ¿vale? Ayudan. Y resumen de algunas posibles buenas prácticas, pues de lo que hemos estado viendo. Lenguaje claro, directo, tono tranquilo, mirada sin forzar, lugar con espacios sin ruidos ni cambios bruscos, el tiempo anticipando, avisando y repitiendo lo que sea clave. La comprensión es comprobar y no solo preguntando ¿entendió? Material, usar apoyos visuales y pues empatía, si puede ser, y si no, pues saquémosla o nos la inventamos. Sé que puede ser difícil, te entiendo, vamos a ir poco a poco, etcétera. La inteligencia artificial, que este ya es el último punto, como herramienta. Hay muchas y muchas más que va a haber. Yo de estas creo que las he probado todas y me han gustado. Cada una tiene sus particularidades. Hay que revisarlas todas cuando tienes un resultado, porque lo de alucinar, es decir, inventar respuestas, está a la orden del día. Las hay generales, las hay jurídicas, generales y gratuitas, que son las que yo voy a poner aquí. Y luego ya de pago, que son de editoriales jurídicas, pues esto ya es para obtener más bien contenidos, ¿no? El sistema, primero que pongo, sistema de ArtText, esto se hace en la UNED, es un sistema gratuito que te sirve, mire, pone textos en lenguaje claro, aquí, géneros textuales de ámbitos especializados, ahí entra medicina y otros. Bueno, ¿para qué te ayudan? Tú introduces un párrafo y te da esto, por ejemplo, ¿no? Yo introduje un párrafo y te dice, la oración se llevará a cabo una evaluación de los riesgos, pues puede sustituirse. Aquí lo que hace simplemente es te la acorta. Y la siguiente lo mismo, ¿no? Pero te dice, pues este párrafo lo has hecho demasiado largo, no te lo dice así, lo has. Este párrafo podría acortarse, ponerse más puntos, es decir, te hace como una pequeña evaluación y te ayuda bastante. Es genérico. Lo vamos a Genaro. Esto, por Gustavo Arballo, utiliza ChatGPT, también es abierta y pública, y él es profesor de Derecho Constitucional en Argentina. Me gusta porque también te revisa el texto y la especialidad es jurídica. Yo le digo, revísame este texto, ¿no? Entonces, pues típica parrafada nuestra, mmm, con una sola oración, no se puede leer. Bueno, quiero decir, se puede leer, pero parando, haciendo las paradas que no están aquí. O sea, poniendo punto al respirar para no ahogarse. Entonces le digo, revísame esto. Y me dice, aquí se ve una estrella de 3. ¿Por qué? Porque considera que lo bueno que tiene es que mantiene el hilo temático coherente. Claro, es una frase que va a hacer. Malas prácticas. Pues dice, es un párrafo excesivamente largo con una única oración. Falta de separación entre ideas, hechos, argumentos y consecuencias. Sugerencias, dividir el texto en 2 o 3 oraciones. O sea, como mínimo le faltan 2 puntos. Pone el motivo del recurso, el argumento sobre el desistimiento y las consecuencias procesales alegadas. Mantener sujeto, verbo y predicado accesible, dice. Esto es Genaro. Justicio, que me encanta también. ¿Por qué? Porque esto que pongo aquí, bueno, es igual, ¿eh? Es gratuita, totalmente accesible y si tú le introduces una cuestión,
le puedes decir, por ejemplo, dime qué hay sobre la normativa sobre discapacidad. Entonces te lo va a explicar en 4 versiones, como si fueras un jurista profesional legal, como un adulto. Todos los demás es que se entiende ya que no son juristas, un adulto, es decir, una persona no jurista, un adolescente entre 18 y 12 y 18 o niños 6 a 12. Entonces te va cambiando las versiones, que por eso digo que en esto del lenguaje claro para personas en condición autista, yo creo que tenemos que hacer un tránsito de las versiones generales para neurotípicos y llegar entrenados hacia la versión específica para personas con condición de trastorno de autismo. Entonces, para que se vea uno, le digo, ¿qué significa que puedo guardar silencio en una detención y qué consecuencias tiene? ¿Vale? Entonces, me dice, el derecho a guardar silencio al ser detenido, ¿vale? Me contesta como jurista. Esto no me interesa y me voy a la explicación que da el adulto, es decir, mayor de 18. Dice, en España tienes derecho a guardar silencio cuando te detienen y no te pueden obligar, ya es otra versión diferente, ¿vale? Llegamos al adolescente. Claro que sí, te explico qué significa. En resumen, guardar silencio es un derecho que tienes cuando te detienen y significa que no tienes que responder a las preguntas de la policía. Va cambiando el tono, va cambiando el tamaño de los párrafos, la forma de segmentar la información. Y si me voy al niño, ya me introduce emojis, ¿no? Si te detienen, tienes derecho a guardar silencio. Es como si pudieras decir no quiero hablar y te pone el emoji del dedito delante de la boca. Significa que no tienes que responder a las preguntas. Entonces, esta es una manera de entrenarnos mentalmente para ver cómo cambiar una misma comunicación. Ellos han creado hasta esto de justicia BOE. Yo creo que es útil porque está adaptado de una manera genérica, aquí ya no diferencia entre adulto, ¿no? Sino que lo que hace es resumir las partes principales de una norma. Entonces, por ejemplo, convenio, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que es la mía, bueno, convenio, y te dice cuál es el objetivo de esta norma, qué modifica, cuáles son los puntos clave, quiénes son los beneficiarios. Y yo creo que ayuda bastante porque a lo mejor hacerte una primera idea de una norma grande, pues puede ser un poquito que te lleve tiempo, vaya. Y entonces aquí, digamos, te ayudan a ir al grano y te lo ponen en día. Aquí he escogido, pues está, miércoles 12 de noviembre de la semana pasada, ¿no? Y aquí te lo deja para que vean lo que ofrece. ChatGPT. Aquí ya le dije, mi instrucción ha sido larga porque yo quería que me ayudara de una manera muy precisa. Y le digo, solicitud de claridad. Soy una jueza española. Vale, le he mentido. Dime qué le puede interesar saber a una persona con autismo sabiendo la gran variedad que hay en el TEA que tenga que ir a juicio en España. Quiero que me expliques qué y cómo ayudarle a entender cada paso que tenga que dar desde el inicio hasta el final del proceso. Lógicamente necesito un lenguaje lo más adaptado a esta condición para que no me dé otra y con los recursos de que dispongas por este medio. También es muy importante para mí que lo que me expreses nos ayude a esa persona y a mí para que la comunicación, y por eso lo dejo en amarillo, sea lo más clara posible. Yo al final quería darle una instrucción para que nos ayudara a los dos, a mí cómo expresarme mejor y a la persona autista para poder entenderlo de la mejor manera posible. Y le pido comunicación general. Y a mí me sorprendió, y por eso lo dejo, por si cualquiera puede darle instrucciones para que te ayude, a mí me ayudó y me sorprendió lo parecido que es lo que se va a ver ahora con relación a lo que he contado antes, que eran pautas de una en una que yo he resumido de las diferentes guías que he tratado, empezando por las de Autismo España y siguiendo hasta por guías argentinas, guías chilenas, me he leído colombianas, me he leído un montón, ¿no? E hice esos resúmenes. Entonces, me veo, bueno, tiene toda la lógica. ChatGPT, ¿qué hace? Beber de las fuentes que tiene. Ha sido lo que yo hice artesanalmente, ahora va y me lo hace así.
Esta era la instrucción y me dice, todo, pongo ya respuesta de ChatGPT. Me dice, principios generales, lenguaje, frases cortas, concretas, sin metáforas, o sea, eso ya se vio por la literalidad, evitar expresiones ambiguas, ya veremos, depende, evitar cambios bruscos de tema, anticipar la información, decir siempre qué va a pasar, en qué orden, cuánto tiempo durará si es posible y evitar sorpresas. El ritmo, dice pausas tras preguntar, dar tiempo para responder. No voy a leer todo, ¿eh? Conductas posibles. La persona puede evitar la mirada y eso no significa falta de sinceridad. Mostrar ansiedad con movimientos repetitivos, rigidez verbal o literalidad. Tener dificultades con preguntas dobles o abstractas. Nada de esto debe interpretarse como falta de colaboración o mala fe, sino como características del trastorno del espectro autista. ¿Qué explicarle a la persona antes de ir a juicio? Y me dice, hay que reducir la incertidumbre y anticipar el entorno. Puedes darle explicaciones en lenguaje claro, como vas a venir al juzgado, allí se te hablará de tu caso, yo como jueza te escucharé. Información útil que suele necesitar, ¿dónde está el juzgado y cómo se entra? ¿Quiénes estarán? La jueza, el fiscal, los abogados, funcionarios, si habrá público o no según el tipo de juicio. ¿Qué rol tiene cada uno explicando? La jueza escucha, el fiscal pide información y da su opinión jurídica. Hombre, ChatGPT te contesta generalmente, ¿no? ¿Qué se espera de él o de ella? Pues contestar cuando le pregunten, decir si no entiende alguna pregunta, pedir una pausa si se agobia. Tiempos de espera, sin gritar, no hay que mirar a los ojos, o sea, no te va a mirar a los ojos si no quiere. Tipos de preguntas que van a recibir sobre hechos concretos, que busquen ordenar el tiempo antes, durante, después. ¿Qué no ocurrirá? Nadie le va a gritar, no tiene que mirar a los ojos, no significa que esté mintiendo. Y me va explicando aquello que si alguien no tiene tiempo de hacer resúmenes o si alguien no, no sé, le puede recomendar, me está pasando esto en este momento concreto. Lo que sí que veo es que tira de fuentes que yo le he pedido, fuentes buenas, por eso he dado una instrucción muy precisa y dando una instrucción muy precisa sí que te contesta de esa manera, precisa. Y yo veo que va siguiendo un poquito todas las pautas anteriores. Durante la vista igual, dice cómo ayudarle durante un interrogatorio. Pues antes de iniciar vamos a empezar. Te voy a hacer preguntas de una en una. Si no entiendes una pregunta, di no lo entiendo, que es lo mismo que se recomienda en todas las guías, lógicamente. Entonces, no hace falta que me mires a los ojos. Solo quiero que me expliques lo que recuerdas. Mira, evitar ironías, las preguntas, evitar los dobles sentidos, preguntas compuestas, preguntas concretas es lo que hay que hacer, preguntas cerradas, mejor, manejo de la ansiedad, si nota rigidez, bloqueo, repetición de frases o signos de sobrecarga sensorial, pues vamos a hacer una pausa para que se pueda calmar o lo que necesite, beber, lo que quiera. Dar el tiempo para responder, es decir, si uno, yo creo que tiene una necesidad de algo concreto, dar una instrucción muy precisa si no tienes a quién preguntar y es algo muy súbito, no te has podido preparar más y tienes que responder ya con una actuación. La inteligencia artificial, bien preguntado y con un poco de sentido común, te va a dar pues esa ayuda que puedes precisar en un momento, ¿no? Pautas para ti, dice, como jueza para facilitar el proceso, pues minimizar esa sobrecarga sensorial que ya hemos mencionado varias veces, flexibilidad, ¿no? Es, otra vez, aceptar respuestas que me van a dar literalmente y si yo no entiendo, preguntarle también qué quiere, qué me está queriendo decir y no imaginar lo que creo que quiere decir. También yo, como juez, ¿no? Pues asegurarme de que me está diciendo algo determinado y no otra cosa que yo me pueda figurar. Comprobar la comprensión, garantizar un entorno seguro. Y bueno, pues al final le dije, me dice, ¿sabéis que el ChatGPT te ofrece al final siempre dice, puedo ayudarte a crear guiones visuales?
Versiones simplificadas de comunicaciones procesales, textos, folletos. Me dice, ¿quieres que prepare alguno de estos materiales? Yo le digo, sí, créamelo. Me dice, aquí tienes tu documento imprimible, descargar guía adaptada para juzgado y TEA en PDF. Si quieres que el documento tenga pictogramas, es que me ofrecía de todo. Logos institucionales, versiones para investigados, víctimas, testigos. Además que te pone investigado, ¿eh? No te pone imputado, te pone o sea, hasta el día. Puedo generarlo también, solo dime qué estilo prefieres. Bueno, pues lo hace muy sencillito, pero pongo, esto es un ejemplo para que se vea el extracto, la guía adaptada. Antes de ir al juzgado, la llegada al juzgado, son como los resúmenes esos que hemos visto. Como conclusión, bueno, pues que la comunicación sencilla y clara, accesible y adaptada es hoy día indispensable para pasar por la justicia. Es un derecho para las personas autistas y una obligación para quien tiene que cumplir con ese paso por la justicia y por facilitarlo.